ha usado el criterio del cine y del humor para revisar la colección del CEGAC. Ha abordado e investigado en la colección más importante de arte contemporáneo de Galicia. Ella es Mónica Maneiro. También es crítica de arte, comisaria de exposiciones y editora de la revista Dardo. A través de un cuestionario express conocemos más datos de su personalidad. Mónica, bienvenida a Espacio de Arte. Gracias. Mónica es argentina, pero vive en Galicia. ¿Eres más argentina que gallega o al revés? Bueno, yo creo que soy bastante más gallega que argentina ya. Vine ya hace muchos años, con 8, mis padres son gallegos, así que realmente creo que la base de mi educación ha estado aquí, ¿no? Está metida en muchos proyectos, es crítica de arte, comisaria de exposiciones, coordinadora de la revista Dardo. ¿Con qué te sientes más cómoda? Pues depende del momento, la verdad. Una de las cosas que me permite mi trabajo precisamente es dar saltos, ¿no? Y tener la oportunidad de pasarme un tiempo escribiendo o ejerciendo la crítica y en otros momentos pues, trabajar directamente la producción o la concepción, ¿no? de exposiciones, del trabajo cultural. Depende de la época. Yo creo que me siento cómoda en todos los campos, quizá. Depende de la época y del día. ¿Nos puedes citar un momento del día o de la noche especial? Pues yo creo que es el momento de antes de la cena, ¿no? Quizás el momento en que uno termina de trabajar y tiene tiempo para pensar en lo que ha hecho en el día y relajarse, ¿no? ¿Una ciudad especial, Mónica? París, quizás. ¿Qué consejo recibiste de tus padres que te haya marcado? De mis padres que trabajase mucho, ¿no? Y que intentase buscar siempre lo que quería hacer, que era la manera de conseguirlo. Y si pudieses alcanzar un deseo largamente cumplido, ¿cuál sería? Un deseo, pues yo creo que escribir un libro, ¿no? Escribir un libro ¿A dentro solas? de unos años. A Sí. solas, porque ahora ya tenemos esta publicación, un texto precioso, muy trabajado. Amante del cine, ¿nos podrías recomendar una película y por qué? Pues yo, por ejemplo, diría que cualquiera de las películas de Winterbottom, ¿no? que es uno de mis directores preferidos. ¿Se puede, para terminar, vivir en estos momentos de tu profesión, del arte? Es complicado, pero sí se puede. Lo que quizá tenemos que plantearnos la gente que nos dedicamos a la gestión y a la crítica es cómo vivir del arte, ¿no? Quizás tenemos que esperar menos soporte de la administración y buscar otro tipo de proyectos en los que el dinero venga de otra parte, ¿no? La autogestión o buscar dinero en la empresa privada, ¿no? para proyectos puntuales, porque... Pues hablando de estos proyectos, Mónica Maneiro inaugura una nueva etapa en el Centro Torrente Ballester de Ferrol, con 2 proyectos: miradas cinematográficas de la colección del CEGAC y Después de la tormenta conviene un poco de humor. ¿Cuál es el propósito de ambas exposiciones, Mónica? Bueno, primero era inaugurar, ¿no? una nueva etapa del Centro Torrente Ballester, que para mí era algo muy ilusionante, ¿no? Poder inaugurar la programación. Y después trabajar, por supuesto, con la colección del CEGAC, que es la colección de arte contemporáneo pública más importante que tenemos en Galicia, e intentar, entre las dos cosas, ¿no? acercar al público quizás el arte contemporáneo de otra manera, ¿no? Porque yo entendía, y bueno, desde Cultura de Ferrol se entendía que el centro Torrente Ballester no era solo un centro para el arte contemporáneo, sino que habría que abrirse a la cultura contemporánea, ¿no?
y en este sentido pues toda la programación para el resto del año y para principios del 2012 que bueno, llevarán a cabo otros compañeros y comisarios, ¿no? Que son Ángel Calvo, David Barro, Anne Heibart o Luis Pita, por ejemplo. Está abierta a otras disciplinas Sí, muy está dispares. abierta a otras disciplinas como el diseño, como la música, como la arquitectura, para intentar captar públicos, ¿no? O la sostenibilidad. O la sostenibilidad también. Con esta mirada cinematográfica has manejado artistas de ámbito internacional, tan importantes como Vito Acconti, John Divola, Tracy Moffat, pero también nuestros gallegos como Bari Caramés. ¿Cuál es esa mirada cinematográfica de algún artista puntual que pudiésemos destacar? Bueno, yo creo que está en todos ellos, ¿no? Está presente, por eso seleccioné a estos nombres para la exposición, pero hablando, por ejemplo, de Bari Caramés, ¿no? Que por ser gallego, el artista gallego que está presente, yo creo que en la obra de Bari que está seleccionada para la exposición, por ejemplo, que son una serie que se llama Nadar de Bari, y una fotografía concreta que es uno de sus primeros trabajos, que se titula O Bico de Cabaleiro. En el primer caso, en el caso de la serie Nadar, yo creo que esa manera que tiene Bari, ¿no? De captar el momento, ¿no? y de captar el objeto representado, la figura representada en este caso, porque son una serie de nadadores, y de encuadrar recortando, tiene mucho que ver, por ejemplo, con el trabajo del cine dogma, de Von Trier, en esa manera de dar la sensación de tener una cámara en mano, ¿no? Que está en constante movimiento y que no está siguiendo una idea pautada, ¿no? A la hora del trabajo, ¿no? Y lo has encuadrado en las mismas pautas y en los mismos registros que utiliza el cine, dividiéndole en acción, suspense. Hablando de Bari, también recuerda un poquito el suspense de Hitchcock, con eso del beso, que es que habrá antes, que habrá después. Sí, esa en O Bico do Cabaleiro, en la otra fotografía de Bari que está en la exposición, el elemento del suspense está claro, es una fotografía que está tomada en blanco y negro, que todavía no tiene esa forma de trabajar de Bari tan cercana a Tuymans, ¿no? En la pintura, todavía no encontramos esa idea de borrosidad, ¿no? Pero lo que sí encontramos es un fuera de campo de cine muy claro, ¿no? Esos elementos que utilizaba Hitchcock de buscar un objeto, ¿no? o de apartar la escena principal, ¿no? el objeto principal de la acción, de la mirada del espectador para crear una intriga, ¿no? Y para mantener la historia en suspense. En el caso de esa fotografía se ve un cuadro muy claro, ¿no? con la figura de un caballero besando a una dama y un ventilador, pero en la parte baja sabemos que está la acción real de la foto, ¿no? Y eso es lo que Bari nos oculta. A mí eso me recordaba mucho a los elementos del suspense del cine clásico. Podemos continuar con esa mirada irónica, esa mirada risueña y en estos momentos que hace muchísima falta. A mí me seduce mucho el trabajo de Hans Zimmer y sus fantásticos globos amarillos tan espectaculares. No sé si puedes resaltar este trabajo o algún otro en el que convenga matizar. Sí, bueno, el trabajo de Hemmert aparece en el centro, ¿no? Lo seleccioné dentro de parte de otra exposición, otra pequeña exposición que es un complemento a miradas cinematográficas que se llama Poco antes da tormenta, conven un poco de humor, que toma el título de otra de las obras presentes en esa pequeña muestra de Rothschild. Y lo que se pretendía o lo que pretendía con esa exposición era mostrarle al público que el arte contemporáneo no siempre es algo serio, ¿no? y para eso pues, elegí el trabajo de Hemmert porque me parecía una manera muy buena, ¿no? de insinuar esa forma que tiene él en las obras presentes en el CEGAC de tomar escenas cotidianas, ¿no? Y transformarlas en algo cómico, ¿no? mediante la utilización de esos globos, rompiendo la concepción espacial y desconcertando claramente al espectador, ¿no? Cambiando las tornas de lo que sería lo habitual, ¿no?
y como él, pues el trabajo de Buttrich, que se está viendo por aquí ahora, ¿no? Este es Sussman. Bueno, pero conviene resaltar el de Yves Sussman porque es fantástico poder ver el ambiente en el que Velázquez pintó a las meninas, cobrando vida el cuadro de Velázquez. Sí, el trabajo la verdad es que la pieza de Sussman es una pieza muy interesante. Sussman es un artista que trabaja el cine ya casi como una directora, ¿no?, de cine, y trabaja a partir de una productora que es la Rufus Corporation, y muchas veces entra dentro de la propia historia del arte para hacer su trabajo cinematográfico. Esa pieza en concreto es una pieza que se llama 89 segundos en el Alcázar y que intenta meterse dentro del cuadro de las meninas, como tú decías, ¿no? Está toda rodada con una Steadicam, dando círculos, hay como 8 tomas reales para dar una toma final que nos permite pasear todo el espacio, ¿no?, de la escena de creación del cuadro. ¿Cuál es tu opinión sobre los fondos del CEGAC ahora que has tenido la oportunidad de estudiarlos? Pues creo que son unos fondos muy interesantes, ¿no?, aparte de los fondos propios de la colección del CEGAC, porque como sabes en el CEGAC también está pues, la colección Arco, son unos fondos muy interesantes porque dan una idea un poco amplia y clara de lo que es el panorama artístico actual, ¿no? No son fondos que se hayan centrado solo en la producción gallega, que sí los hay también y muy importantes, sino que son fondos que han querido traer un poquito del arte internacional, ¿no? Y además son fondos que han apostado, ¿no?, por una cierta idea de arte de riesgo. No es una colección muy convencional en ese sentido, ¿no? Mónica también ejerce como crítica de arte. ¿Cuál debe de ser la función y la verdad de un crítico? ¿Cómo debe ser? Es un tema complicado, ¿no? Porque bueno, yo creo que el papel del crítico es criticar, ¿no? Es dar al espectador una pauta que le permita decidir si va a pasar su tiempo pues visitando una exposición, en este caso, o si no le merece la pena, ¿no? Es como un papel de mediador entre la obra y el espectador. Lo que pasa es que para mí la idea de la crítica es también un poco la idea que podían tener en Godard, por ejemplo, cuando trabajaban en Cahiers de Cinema, en la revista de cine, ¿no? Y es decir, intento hablar siempre de lo que me gusta, evitando hablar de lo que no me gusta, ¿no? Que también creo que la selección a veces puede ser una manera de hacer crítica. Mónica también trabajaba para Dardo, ella es la coordinadora editorial de la revista. ¿Cuál es el enfoque que le habéis dado a nivel de arte y también de arquitectura y diseño? Bueno, Dardo ha cambiado en estos últimos años. El año pasado hizo 5 años desde su nacimiento y cambió claramente el contenido de la revista, ¿no? Dardo siempre fue una revista muy importante desde su fundación, con David Barro como editor y director, junto al desaparecido Paulo Reis, ahora, ¿no?, crítico. Y ahora Dardo ha dado un giro hacia la arquitectura y el diseño, buscando incluir en la revista, aparte de esos artículos de fondo que la caracterizan, esos artículos de autor, una mirada que va un poquito más hacia la actualidad, ¿no? Entonces se han incluido pues, críticas de exposiciones que están en el momento de... O sea, que están en ese momento. Se han incluido artículos sobre arquitectura. Tenemos una sección que se llama Prone también, que analiza la relación entre el diseño y el arte, ¿no?, cómo se acercan las disciplinas. Ha incluido entrevistas a diseñadores, arquitectos. Digamos que se ha acercado un poquito a disciplinas hermanas, sí, ¿no? Y también se ha acercado a otros países, por ejemplo, Lisboa y Brasil. ¿Cómo es esa relación con esos países? Bueno, la relación de la revista con Portugal y Brasil ha sido una relación natural desde su nacimiento, por la vinculación de David Barro con Portugal, ¿no?, por su trabajo con artistas portugueses,
y por la vinculación de Paulo Reis con los artistas brasileiros, ¿no? Porque fue una de las personas quizá que más influyó en ese conocimiento del arte brasileiro en España, ¿no? Y entonces digamos que además el hecho de estar en Galicia, ¿no? Que es un país claro, también, ¿no? Que forma en cierta parte de la lusofonía, ¿no? Ha hecho que el campo de acción natural de la revista sea en torno al portugués, ¿no? También un poco. Ha sido la única revista que ha estado presente en la última edición de Arco, la única revista gallega en la feria. ¿Cómo se explica? Bueno, se explica porque las revistas de arte están, desgraciadamente, como sabemos, muchas desapareciendo, ¿no? Terrible. Sí, en otras ocasiones no éramos los únicos. Estaba, por ejemplo, Art Knows, que es una revista que ahora mismo ha desaparecido. Y ahora quedamos nosotros. Y hay que trabajar más. Sí. Sí. ¿Cómo se debe de incentivar el respeto del público y de las instituciones hacia la cultura, que hoy parece un bien del que se puede prescindir? Bueno, yo creo que eso es algo que deberíamos tener ya muy claro, ¿no? Por nuestra propia educación, ¿no? Si un país sin cultura es un país que no tiene posibilidad de futuro, a mi modo de ver, ¿no? La cultura es algo tan básico como la educación en los colegios o como la sanidad, porque es lo que conforma, yo creo que la personalidad, ¿no? Y la posibilidad de desarrollo de los individuos que viven en un espacio, ¿no? Entonces, si dejamos de lado la cultura como un bien secundario, seremos siempre un país pobre, ¿no? Bueno, Mónica está en ello y ha hecho proyectos de tal envergadura como Lock Up. Esto ha sido en la ciudad de Oporto, pero es que un proyecto que ha abarcado toda la ciudad, en espacios emblemáticos, edificios históricos. Háblanos de este gran proyecto. Bueno, Look Up fue un proyecto muy grande que se hizo a finales del 2010 en la ciudad del Porto. Es un proyecto en el que tuve la suerte de participar porque bueno, me invitó a David Barro a trabajar con él, estaba empezando a trabajar con él a ayudarlo, ¿no? como apoyo en la dirección artística que él estaba haciendo, ¿no? Junto a Fernando Santos, un galerista de Oporto. Lo que ellos plantearon fue un proyecto de intervención, de intervenciones artísticas en el espacio urbano, ¿no? Llevar el arte fuera de los espacios convencionales de exhibición para sacarlo a la ciudad. Entonces escogieron una serie de espacios maravillosos, pues como podían ser el Palacio de la Bolsa, el taller de uno de los más importantes diseñadores de Portugal, que es Paulo Lobo, la Alfándega de Porto, y todo, la Casa da Música, y en todos esos espacios se llevaron a cabo una serie de intervenciones artísticas, y a eso se sumó además la presencia de unas exposiciones que tenían una duración de un mes aproximadamente en otros espacios, y la verdad es que fue un proyecto que resultó muy bien, ¿no? Porque la gente de la ciudad realmente conectó con las obras, ¿no? Al sacarlas del espacio parece que perdieron un poco el respeto, ¿no? Acercarse al arte, porque no tenían la imposición del museo, claro, ¿no? Verlas como más natural. También ha comisariado la exposición Dressed, como el nombre indica, relativa al vestir. ¿Y qué salió de ese proyecto? Pues ese fue un proyecto que salió de Look Up, precisamente. Además es que también es en Oporto realizado. Sí, fue una exposición pequeñita que duró muy poco tiempo, también un poco en la idea de Look Up, ¿no? Que se realizó. Esta es una de las piezas. Basilisa Fiestra es la artista una artista gallega que estaba presente en la exposición, una artista muy joven. Y es una exposición que se hizo para la Semana de la Moda de Porto, en la Alfándega, que era el espacio donde tenían lugar los desfiles, ¿no? Entonces se planteó una exposición en relación a la idea del vestir, ¿no? Y hubo obras de 4 artistas, de Basilisa Fiestras, de Misa Viesgolas, que es también otro artista gallego. De Lalín.
y después unas piezas de Ruth Gómez y de Luis Coquena, un artista angoleño que trabaja mucho en Portugal. Una exposición que duró 3 días. Oh, ¿y eso? 3 días, bueno, así Sí, como porque era el tiempo en que realmente duraba el evento, era una exposición que acompañaba al evento de la Fashion Week. Bueno, no, pero pena porque el montaje era muy, muy selectivo, muy fino, estaba muy bien. Mucho más cerca, ya en el Macuf, también comisarias la exposición El espacio intermedio. Ese espacio intermedio muy centrista, un proyecto muy centrista y muy sugerente. Sí, bueno, este fue un proyecto que co-comisarié con David Barro en el espacio del Macuf y era un proyecto en el que, bueno, se quería hablar un poco del lugar, ¿no?, donde está el arte contemporáneo hoy en día, ¿no? Y para eso pues, utilizamos la idea de Jacques Rancière, del filósofo francés, sobre el intermedio como lugar en el que habitan las disciplinas en la contemporaneidad, por ser un lugar de paso, por ser el lugar donde se dan las mezclas y por ser el sitio donde se rompen las categorías un poco, ¿no? Nos parecía una definición perfecta para hablar de lo que es el arte hoy, cuando ya las disciplinas están totalmente quebradas, ¿no?, y aisladas. Y bueno, tuvimos la suerte de poder contar con piezas importantísimas de artistas como Shirin Neshat o Reza Farconde y Gara Amer, o de españoles como Rogelio López Cuenca o Rubén Ramos Balsa, ¿no? Fue una exposición muy bonita. ¿Cómo vives todos los proyectos? Bueno, yo a todo el mundo les recomiendo que se hagan con este librito. Está narrado de una manera muy sencilla, pero es un trabajo muy riguroso, exhaustivo, desde luego para todos los estudiantes de arte, además en formato también cinematográfico. Sí. Bueno, ya saliendo de Ferrol, Mónica, y centrándonos en la Ciudad de la Cultura, ¿qué papel debe de cumplir la Ciudad de la Cultura? La Ciudad de la Cultura, yo creo que debería ser ahora mismo un lugar para la cultura, ¿no? Y creo que debería ser un lugar en el que tengan cabida no solamente la exposición de obra, ¿no?, quizás, sino dar un paso a la producción en los creadores, ¿no? Y creo que es un espacio que debería vivirse como espacio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, quizás ahí creo que los agentes culturales debían plantearse cómo conseguir que toda la ciudadanía pudiese vivir ese espacio como ese espacio tan grande, ¿no?, como un espacio propio, ¿no?, y como un espacio para el trabajo y para disfrutarlo, ¿no? Bueno, pues a ver si entre todos podemos. Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Hasta la próxima. Mónica ha penetrado en la colección institucional más importante de Galicia, en los fondos del CEGAC, para estudiarlos con rigor. Y ella nos aporta la mirada cinematográfica que ha sacado y ese hilo conductor del humor que desde luego en los tiempos que corren mucha falta hacen. No deben de perderse este patrimonio cultural del CEGAC, pero metido en otra institución, el Torrente Ballester de Ferrol, que no deben dejar de visitar. Nos vemos aquí, como siempre, la próxima semana para seguir hablando de arte. Muchísimas gracias.